Alarma, imagínate, tenemos en 3 meses nada más que 691 casos de denuncias de abuso sexual en niños. Qué locura. Buenas tardes, fiscal. Disculpe que la molestemos. Me imagino que estaba en plena tarea, pero obviamente que queremos abordar este tema y queremos conocer detalles de esta información que en realidad es lamentable, pero debe de alarmarnos y llamar la atención de todos. Y no, les agradezco que estén tocando este tema, que no hay que cansarnos de hablar sobre el tema porque es algo que se repite, ¿verdad? Mirando un poco los datos del año pasado, tenemos prácticamente la misma cantidad de denuncias que ingresó en el primer trimestre del 2020 y así se van repitiendo, como que vemos que pareciera ser que son los mismos datos, estamos en el mismo año, pero en realidad son datos nuevos, o sea que se van sumando ya la cantidad de denuncias que ingresaron el año pasado, en el 2019 y así sucesivamente estamos viendo que seguimos teniendo muchísimas causas de abuso sexual y otros hechos punibles que afectan a niños, niñas y adolescentes. Vemos que los casos más reiterados en esta ocasión son de enero a febrero. En marzo disminuye un poco. Y se dio la misma situación del año pasado, casi 600 630 aproximadamente ingresaron el año pasado y que como tuvimos también el problema de que a partir de marzo entramos en cuarentena y eso en la fase cero y esos primeros 3 meses bajaron totalmente la cantidad de denuncias. En marzo tuvimos también un descenso de ingreso de denuncias, ¿verdad? Podríamos decir que coincidió con algunas restricciones nuevamente que tuvimos, ¿verdad? Pero es un análisis que vamos seguramente a hacer más adelante. Porque realmente lo penoso de todo esto es que en la mayoría de los casos son las propias víctimas las que de alguna forma tienen que recurrir a mecanismos para que esto se sepa, porque por lo general se trata de su entorno familiar o el más cercano al menos. Claro, y justamente, o sea, según los análisis, por cada denuncia que se hace, 3 estarían ocultas, ¿verdad? O sea, imagínense si vamos a hacer la sumatoria de una o sea, multiplicar por 3 esta cantidad, sería realmente espeluznante tener esa certeza de que efectivamente hay muchísimos más casos que nos están denunciando, ¿verdad? Lastimosamente nos falta muchísimo todavía como sociedad. Necesitamos educarnos, necesitamos educarle a los niños, necesitamos que todos conozcamos cuáles son los indicios o algunos síntomas que nos pueden llamar la atención a los efectos de, bueno, si ya está sucediendo el hecho, por lo menos tratar de salvarle a esa víctima lo más rápido posible o sacarle de ese entorno de abuso, ¿verdad? Porque cuando miramos las causas vemos que en la mayor cantidad, o sea, la mayoría de los casos, los abusos se dan así por mucho tiempo hasta que se descubre o hasta que la víctima se da cuenta de que ese acercamiento del agresor era realmente una situación de abuso, ¿verdad? Porque cuando son muy niños o muy chicos no se percatan de que esa caricia o ese acercamiento realmente era una situación de abuso y van creciendo y se dan cuenta y denuncian o comentan a alguien cercano. Entonces eso es lo que vemos, ¿verdad? Que se tarda mucho en la mayoría de los casos en que salga a luz un caso de abuso. Doctora, ¿estos casos son más reiterativos en el entorno familiar o se dan también fuera de lo que es el entorno o el círculo de los allegados? Y generalmente se da en el círculo cercano y justamente eso es lo que evita muchas veces que pronto se dé a luz, ¿verdad? Porque el agresor utiliza esa ventaja que tiene de acercamiento en ese entorno, utiliza a los efectos de acercarse a la víctima, ¿verdad? Generalmente cuando tenemos a algún desconocido como agresor o alguien así que de repente apareció y aprovechó el momento en que estuvo cerca de la víctima, bueno, generalmente en esos casos tenemos que solamente una vez se produjo la situación de abuso, ¿verdad? Ujú. Y cuestión que se da totalmente lo contrario cuando es que el agresor es del ambiente y eso es lo que más tenemos, ¿verdad? O sea, abusos reiterados por años y también hemos visto que algunas víctimas como que están viendo esas campañas de prevención,
están identificando algunos números donde pueden llamar y pedir ayuda. También eso vemos que también implica algo positivo a los efectos de que las víctimas también se identifiquen como víctimas y puedan denunciar. Ahora, fiscal, con respecto al tema, ya de hecho habíamos hablado antes con respecto a esto, porque que no tiene lamentablemente un carácter hasta de prejuicio con respecto a las condiciones sociales. Se da en todos los ámbitos y es lo que muchas veces no tiene explicación. ¿O ustedes tienen registro de si estamos hablando de zonas que por lo general tratamos como marginales de alguna forma o estas de dónde provienen en su mayoría? Se dan en todos los ámbitos. Tenemos las zonas urbanas donde más se registran estos casos, justamente por la cantidad de población, ¿verdad? Tenemos Asunción, Central, Alto Paraná, Itapúa, Caguazú, Cordillera, son las zonas donde hay más cantidad de denuncias, ¿verdad? Eso es lo que nosotros notamos. Pero no estamos hablando de cuestiones concretas como por ejemplo asentamiento o lugares en donde de repente hasta una situación hasta casi promiscua de convivencia nos lleva directo a reflexionar de que en esos casos suceden en su mayoría o tienen como víctima a los niños. Esto se da como me dice usted, en distintos ámbitos, en familias aparentemente convencionales sin este tipo de complicaciones. Claro, o sea, no podría hablarte de un estudio bien, o sea, no podría darte una respuesta así basada en estudio, ¿verdad? Porque no llegamos a ese tipo de estudio en relación a las causas, pero sí hemos visto muchas causas que se dan en el ámbito de asentamientos, de lugares donde hay mucha precariedad justamente porque duermen en la misma cama, están todos en el mismo sitio, o sea, adultos, niños, entonces también eso es como como que facilita también esa Sí, caldo Claro, de claro. cultivo prácticamente para una situación así. mismo, Ujú. Doctora, así mismo. en el hipotético caso de que el entorno de familiares o allegados encubran al posible abusador, ¿cómo se actúa desde la unidad, desde la fiscalía? ¿Cuál es el Bueno, procedimiento en ese caso? Porque sabemos que ocurren en muchas ocasiones porque son o hermanos o tíos o abuelos los que incurren en y este ilícito. sí, se evalúa la situación, ya hemos visto que en algunas causas incluso eh, la mamá o la tía es la que le entrega la criatura o a la niña, al niño, al agresor, ¿verdad? En esos casos, obviamente también es procesada o procesado como cómplice del abuso. En otras situaciones se evalúa también la conducta o la posibilidad de esa persona de evitar que se produzca el hecho. También puede ser procesado por violación del deber de cuidado y otros hechos punibles que se van viendo de acuerdo también a la conducta, ya sea omisiva o una acción concreta para que eso se produzca, ¿verdad? Porque también tenemos casos así en donde la víctima, cuando se hace la denuncia, empiezan a contar que le contó a la tía, que le contó a la mamá y que estas personas no le brindaron ayuda. Entonces, ahí también es muy importante la participación del sistema de protección, ¿verdad? Se le tiene que sacar a esa criatura del ambiente, ¿verdad? Mientras se evalúa la participación o la responsabilidad de los demás miembros de la familia, ¿verdad? Eso, tenemos muchísimos casos en ese sentido. En este caso, una vez que ya esté en proceso, ya está identificado el abusador y logren imputarlo, luego acusarlo, ¿cómo se hace el seguimiento, en este caso, a la víctima en cuanto a su protección física y psicológica? Bueno, y justamente eso manifestaba, que allí ya entra la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, el Juzgado de la Niñez, que son, el Ministerio Público se encarga del agresor y de relevar los elementos que hacen a la investigación, como por ejemplo hacer la evaluación física, la víctima, la evaluación psicológica. También tenemos un instructivo en ese sentido de Fiscalía General a los efectos de buscar la manera de evitar que esa víctima sea, en lo posible, que sea lo menos revictimizante todo ese proceso, ¿verdad? Para esa víctima. Se le toma la declaración mediante cámara jefe y se conecta con las instituciones que se encargan de la protección, ¿verdad? Pero que nos falta muchísimo, no tenemos presupuesto
poder afrontar todo lo que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes víctimas de estos hechos. Estás a cargo, discúlpame si estoy equivocado, en el caso de la niña que era abusada por su padre, por un pastor evangélico y por la esposa de este pastor evangélico. O sea, yo no conozco a profundidad las causas, además generalmente de estadística conozco la mayoría o de repente lo que sale en la prensa, ¿verdad? No sabría decirte específicamente qué pasó en ese caso porque no manejo esa información. Correcto, gracias, fiscal. Bueno, fiscal, le agradecemos mucho el tiempo y solamente, insistir en esto. Hay formas, mecanismos de proteger a los niños en estas condiciones, porque yo me imagino esta situación de angustia, porque ahora ni te vas a la escuela de repente, ¿verdad? Que puede llegar a ser un mecanismo para, no sé, de contactar con otro ambiente, estar en contacto con niños o alguien que de alguna forma pueda también ayudarte en una situación tan compleja, ¿verdad? Donde tenés que reservarte nada más y nada menos que sos víctima de abuso por parte de algún allegado. Y en este caso, ¿la recomendación cuál es, fiscal? Los números que conocemos, ¿qué otra instancia tendrían? Bueno, se puede denunciar en cualquier unidad fiscal que tenga en el barrio, en la zona, cualquier comisaría. Y los números que tenemos ahora a mano, que es el 147, que es del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que reciben los reportes y nos envían directamente a la Fiscalía donde corresponde, ¿verdad? El 911 también, que son números que son de fácil, o sea, hasta que los niños se acuerdan de esos números, ¿verdad? Que incluso fue publicitado en alguna ocasión cuando una niña llama a pedir ayuda, ¿verdad? Al 147, y que eso es lo que tenemos que seguir apuntando, y ustedes son la fuente principal de información que llega a todas las personas y que nos ayudan también a que ayudar, ¿verdad? Para que esa víctima pueda denunciar y que podamos las instituciones encargarnos de la parte de investigación por un lado y la parte de protección a las otras instituciones que correspondan. Doctora, me llamó la atención algo que mencionó, para que las niñas pueden llamar, y me dio una idea. El caso de abusos, ¿se dan más en niños o en niñas? ¿Y cuál sería la proporción en cuanto a la diferencia en los casos? En un 80-85% de las denuncias que tenemos son de niñas. Niñas. De niñas, sí. Y agresores, varones en mayor proporción, y en 10 y 15% mujeres. Bien. Gracias, fiscal, por estos datos, Muchísimas gracias. A las órdenes. Y gracias, excelente el trabajo que hacen, entre paréntesis también, ¿verdad? Porque esto es algo que, como le digo, aunque parezca un tema tabú, hay que ventilarlo para ver si de alguna forma se busca prevenir. Por sobre todas las cosas, yo no quiero estar en el zapato de una criatura. A nosotros los adultos muchas veces nos cuesta tomar la decisión de hacer este tipo de denuncias. Imagínate vos estar dependiendo de tu propio agresor en estas condiciones, ha de ser realmente tortuoso. Gracias, fiscal, buenas tardes. Gracias a ustedes. Lo escuchaste aquí en PDS.